Saludos mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy contento de estar aquí con ustedes en otro video más. Espero como siempre que ustedes y su familia estén en perfecto estado de salud al ver este video y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a tocar brevemente el tema de los apóstoles, los profetas, qué requisitos nos dice la palabra son necesarios para ser un apóstol, para ser un profeta. Además de la gran pregunta, si hay profetas y apóstoles en la actualidad. Bien, ¿por qué yo traigo este tema? Es de conocimiento general que desde hace, digamos, unos 20 años, por ponerle mucho, vamos a llamarlo unos 20 años, hay una propagación grandísima de apóstoles y profetas. Usted ve promoción en YouTube, promoción en Rumble, promoción en Facebook, evento tal, prédica tal con el apóstol fulano de tal. Predicación, servicio, bla, 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 con el profeta fulano de tal. Esto no se daba. Esto simplemente no se daba. Vamos a ponerle 20 años atrás, por poner un número generalizando. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ahora hay apóstoles? ¿Por qué no? ¿Es bíblico? Que es lo más importante. La pregunta que nos debemos estar haciendo todos, tal vez no es si hay apóstoles o no hay apóstoles. Es bíblico que en la actualidad hayan apóstoles. Si es bíblico, ¿qué debemos hacer? Si no es bíblico, ¿qué debemos hacer? Pues para la respuesta a todas esas preguntas tenemos que ir, obviamente, a la palabra del Señor. Sí, porque todo lo que no esté en la palabra tiene que ser desechado, porque a nosotros se nos va a juzgar por lo que está escrito en la palabra. Todo lo que nosotros hagamos o no hagamos que esté escrito en la palabra, por eso es que se nos va a juzgar. Y no podemos presentarnos delante del Señor con la excusa, yo pensaba que esto era así. No, pero es que mi pastor me dijo que esto era así. No, pero es que en YouTube yo vi un montón de videos que me decían esto es así. Pero el Señor, ¿qué nos va a decir? Pero en mi palabra dice esto. Eso es lo que tú tenías que dejarte llevar por lo que está escrito. Si no te hacía sentido, ahí es donde entra la fe. Ok, está escrito, pues tengo que hacerlo como está escrito. No lo entiendo, tal vez no lo puedo entender, pero está escrito. Pues tenemos que creerlo por fe. Porque, un ejemplo, la resurrección de los muertos es algo que no hace sentido en lo absoluto. Eso es una imposibilidad científica. Mas, sin embargo, nuestro Señor resucitó de los muertos, el primogénito de los resucitados de los muertos, nuestro Señor. Eso es algo que nosotros no entendemos cómo Él pudo resucitar. Pero lo creemos por fe porque sí pasó, porque está escrito, y aunque no entendemos cómo eso pudo haber sido, obviamente sabemos que fue por el poder de Dios, porque Él es nuestro creador, el dador de la vida, el dueño de la vida, el creador de todas las cosas. Pero científicamente es algo que nosotros no podemos explicar, es algo que nuestra mentalidad jamás en la vida nos va a llevar a una conclusión racional de por qué eso pudo haber pasado. Simplemente poder de Dios. Y como está escrito, lo creemos. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer. Está escrito, no lo entendemos, pero lo creemos como está escrito. Y de ahí nos movemos a los apóstoles en la actualidad. Vamos a ir a Lucas 16:16. Y ahí tenemos al Señor mismo hablando. Y Él nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a la primera oración. La ley y los profetas eran hasta Juan. Si yo tengo un negocio y yo les digo, voy a estar regalando manzanas, las manzanas gratis van a ser hasta el domingo. ¿Qué va a pasar el lunes? No hay manzanas gratis el lunes, porque las manzanas gratis eran hasta el domingo. Español básico, aquí no hay que buscar interpretación, aquí no hay que buscar simbología porque no la hay. El Señor nos está hablando literalmente. Pues, ¿qué sucede? Los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál era la misión de los profetas? Escribir el Viejo Testamento junto a los reyes y traernos la revelación del Mesías. Esa era la misión de los profetas de oficio. Misión que terminó una vez Jesús pisó la tierra. Una vez el Mesías profetizado pisó la tierra, el trabajo de los profetas de oficio terminó. Nosotros no podemos confundir profeta de oficio con don de profecía, que eso es otra cosa completamente diferente. Bien, pues esto es lo que nos dice el Señor, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Las manzanas gratis son hasta el domingo. Después del domingo no hay manzanas gratis. Después de Juan no hay más profetas. 2 más 2 siempre va a ser 4. ¿Okay? Nunca va a ser 5 ni 6. 2 más 2 siempre va a ser 4. Ahí tenemos eso. Vamos a pasar a 1 Corintios 15:8. Ahí tenemos al mismo apóstol Pablo, que nos dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo nos está diciendo ahí que al último de los apóstoles, como un abortivo, se le apareció a él. Vamos a buscar las palabras, vamos a analizar las palabras porque esto también está literal. Aquí no tenemos que buscar simbología, no tenemos que buscarle 7 patas al gato porque solamente tiene 4. Y al último de todos, si él es el último de todos, ¿quiénes son todos? Todos los miembros de una iglesia son todos los miembros. Si hay 50 miembros en una iglesia, todos son los 50. Si se le apareció al último, se le apareció al número 50. Cuando dice todos, está incluyendo a todos. En esa iglesia no hay más miembros. Por lo tanto, y al último de todos, al último de todos los apóstoles, de los 12 al último, se le apareció a él. Y tenemos que señalar, subrayar. Si usted está viendo su Biblia ahora mismo, subraye, me apareció a mí, porque eso es bien importante. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí, porque eso es algo que va a definir si en la actualidad hay apóstoles o no. ¿Por qué? Sencillo. Vamos a pasar ahora a ver, según la palabra, cuáles son los requisitos que una persona debe cumplir para tener el oficio de apóstol. El número 1, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Asimismo, ¿dónde dice eso? Pues vamos sencillo. Vamos a nuestra Biblia. Vamos al libro de los Hechos.
Hechos 10, 41 al 43. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Profetas dando testimonio, lo que les dije ahorita, los profetas, el trabajo era dar la profecía del Mesías. Ya llegó el Mesías, de este dan testimonio todos los profetas. Al llegar, ya no hay más profetas que den testimonio porque ya el Mesías llegó. No se necesitan más profetas que den testimonio. Los profetas ya no son necesarios. Bien, continuamos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Ahí tenemos una. Vamos a nuestra Biblia aquí, Hechos 4. Ay, perdóname, ¿no? Hechos 1. Hechos 1, versículo 2. Ahí nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor mismo escogió a los 12 que habían de ser sus apóstoles, que fueron testigos de su resurrección y su vida al cielo. Más claro, imposible. Vamos a Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿A cuántos discípulos llamó? ¿A cuántos discípulos escogió? ¿A cuántos? A 12. ¿Qué nombre les puso? Apóstoles. Sencillo, literal. Aquí no hay que añadir, aquí no hay que quitar. ¿Cuántos discípulos escogió? Y le puso nombre de apóstol. 12. Ya está. Ya está. Bien. Vamos a Marcos 3. Marcos 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor estableció 12 apóstoles, que eran los que iban a predicar, que eran los que iban a crear las iglesias, que fueron los que presenciaron su resurrección. Y lamentablemente, ese requisito nadie al día de hoy lo cumple. Nadie puede decir que caminó con el Señor. Nadie puede decir que el Señor en la tierra lo seleccionó para ser apóstol. Nadie en la tierra actualmente puede decir que fue testigo presencial de la resurrección del Señor. Por lo tanto, en la actualidad no hay apóstoles. Es imposible, humanamente imposible, que hayan apóstoles en la actualidad. Vamos a Hechos 10, 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra. En la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó el tercer día e hizo que se manifestara. Vosotros sois los testigos de estas cosas. Para ser apóstol, tienes que haber sido testigo presencial de la muerte y resurrección del Señor, haber caminado con Él y que Él te nombrara apóstol directamente cuando estaba en la tierra. Ningún ser humano cumple esas cualidades.
ningún ser humano. Para recopilar, para terminar el video, les digo, la palabra de Dios nos enseña claramente en muchos pasajes, porque le voy a decir ahora los pasajes para que usted los anote y los tenga para usted. Nos enseña claramente cuáles son los 3 requisitos que una persona debe cumplir. Como les dije, haber sido testigo ocular de Cristo después de la resurrección. Eso lo encontramos en Hechos 1:22, Hechos 10:39 al 41, Primera de Corintios 9:1, Primera de Corintios 15:7 al 8. También comprobar su apostolado con señales y milagros. Eso lo vemos en Mateo 10:1 al 2. Hechos 5, Hechos 5, discúlpeme. Tengo muchos versículos aquí marcados. Hechos 1, 5 al 8. Hechos 2, 42. También haber sido escogidos personalmente por el Señor. Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2, Hechos 1:24, Hechos 10:41, Gálatas 1:1. Como pueden ver, esos son aproximadamente 18 versículos repartidos en más de 5 libros de la Biblia. Más que claro, obviamente, el primer requisito no puede ser cumplido por nadie en la actualidad. El apóstol Pablo nos dijo que él fue el último en ver a Cristo resucitado. Yo entiendo que esto debería ser más que suficiente para que las personas que creen en los apóstoles de hoy en día, en los profetas, dejen de hacerlo. Lamentablemente, parece que muchas de estas personas están más influenciadas por lo que dicen estos individuos en su carácter personal que por lo que la palabra de Dios nos dice literalmente. Y por último, cierro este video con una pregunta para ustedes, mis hermanos, y para también mis amigos y hermanos que amamos en Cristo, que se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman profetas o siguen iglesias, están en iglesias donde tienen apóstoles o tienen profetas y entienden que esto es lo correcto. Pues les tengo una pregunta. Nómbreme en los comentarios abajo, nómbreme un solo profeta, el nombre de un solo profeta y el nombre de un solo apóstol que haya estado en la historia, que haya existido desde el segundo siglo hasta el siglo XX. Desde el año 200 hasta el año 1999. Nómbreme un solo profeta, un solo apóstol. Si es como ellos dicen, porque ellos usan el versículo de Efesios 4:11 al 16, que dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores. Ellos usan ese único versículo para justificar su apostasía. Y de ser así, entonces el Señor, cuando nos dijo que los profetas eran hasta Juan, se equivocó. Entonces ellos me están diciendo a mí que el Señor se equivocó. O el Señor se equivocó, o ellos están malentendiendo Efesios 4:11. Yo me inclino más a la segunda. Ellos están malentendiendo Efesios 4:11, porque el Señor no se va a contradecir. Como les dije, déjenme el nombre de un solo profeta, un solo apóstol desde el segundo siglo hasta el siglo XX. Si realmente el Señor constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, además de los 12 apóstoles, tienen que haber cientos de apóstoles en casi 2000 años. Que no sean apóstoles recientes nada más. Nómbreme uno. ¿Ok? Nómbreme uno. Me lo puede dejar en los comentarios abajo. Si no puede nombrar ninguno, es hora de que analice que usted está asistiendo a una iglesia que es parte de la apostasía. Y si en su iglesia hay apóstoles o profetas,
salga corriendo de ahí. Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en el próximo video.